Bienvenido chicos y chicos de YouTube a una nueva serie. Estamos con Horace. Muchísimas gracias a Ana de 505 Games por la key, o por la key, por la clave. Y bueno, aparte de eso, agradecer a 505 Games por la clave y Horace. Le he seguido la pista porque esto, que yo sepa, ya estaba en Steam, este juego. Lo que pasa es que ahora llega a consolas, hasta donde yo sé. Y aquí con el claro, creo que es Claro de Luna que nos acompaña de fondo, versión un poquito robots y bueno, nadie tiene el platino obviamente, trofeos están saliendo nuevos, frescos, lo máximo que tenemos es completar el entrenamiento, limpiar tu primera cosa, hay que limpiar un montón de cosas, no sé. Estamos con el juego para probarle, vamos directamente ya en español y bueno, vamos a estar hoy una media horita quizá, media hora creo que para primera toma de contacto pues puede estar muy bien. Así que, porque siempre los primeros días que igual se recibe parche, ese tipo de cosas, así que yo creo que una primera horita, o sea, media horita, con una primera media horita estamos bien. Así que vamos a darle caña. A ver qué tal. Igual le tengo que bajar las cinemáticas un poquito, porque sí que es verdad que tenía un audio un poco fuerte. Igual sí, me toca bajarle a las cinemáticas ahora. Ahora lo bajamos a las cinemáticas un poquito. Mientras le bajamos a las cinemáticas, posiblemente rebaja un poco el audio, porque estoy dando hasta sordo. Pero ahora le bajaremos, a ver si las cinemáticas le bajamos un poquito de audio. Obviamente no he podido calibrar nada, unos 10 millones de cosas por delante. Pero Horace tenía muy buena pinta en su día cuando lo vi en Steam. De hecho ya hay compañeros que han jugado a Horace. Mariachi, por ejemplo. Y la versión de Steam, obviamente, ¿no? Nosotros en consola pues tardamos un poquito más de disfrutar de algunos juegos. Vale, sigue estando fuertecito esto porque sigue siendo cinemática, supongo. Horace 2.0. Tiene un precioso artístico pixelar, la verdad. Yo que soy muy retroclásico también, ¿no? Somos ya veteranos, tenemos ya una edad. Me mola porque están usando, porque por lo menos creo que Claro de Luna estaba en el de este, y esto también me suena a música clásica, y creo que estaban usando músicas clásicas, pero dándole un toquecito robótico. Eso mola. Así no es la típica música clásica que, bueno, ya sabemos que típica de todos los tiempos, sino que le da un toquecito robótico que está guay. Vale, ya me dejan salir. Vale. Controles, antes. Regresar, opciones, sonido. Vamos a bajarle... Esto y vamos a subir aquí. Vamos a compensar un poco. A ver. Igual... Es que tengo que calibrar. El primer día es así, ¿vale? 3, 6. Vamos a dejarlo así. Iremos calibrando, ¿eh? Ya digo que... Vale, moverse. Desplazamiento. Vale, mirar las cosas y a los lados. Vale, de momento... No es que haya mucho más que podemos hacer. Parezco Frankenstein moviéndome. Sigue siendo fuerte. Vale, tenemos que ir bajando la... Vale, me están actualizando el programa, el software. I could tell they were nice people. The old man didn't give me a silly voice or stupid personality. And the old lady didn't dress me like a clown. Although for some reason, Heather really didn't like me. A la niña no le cae bien del todo. Once I'd had time to get used to walking, the old man asked me to dash from one end of the room to the other. Vale, vamos a seguir. Lo siento, pero el primer día toca calibrar. Yo creo que voy a quitar hasta... Vamos a probar con 6. Además está en inglés, aunque está doblado.
Vale, ya se ha acostumbrado a andar. Ah, vale, andar más rápido. Bien. ¡Yuhu! Mira, anda como Naruto. Soy el robot Naruto. Tic, 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 tic. Vale. Mira, esto ya está mejor. Esto ya está mejor. Yo creo que lo voy a dejar así el sonido. Pues total, está en inglés, como digo. Y la traducción ya está bien así. Vale. Plataformeo. Esto es lo típico, ¿no? Cuanto más pulses la X, más saltas. Vale. Estoy mirando a ver por si no dejamos algo. En principio no. Vale. The old man then rearranged the platforms. He told me to try to reach the other end of the room without touching the floor. Me han comprado para el suelo en lava. But when I smiled at her, she just frowned. No le quedamos bien. The old lady arranged some pillows. Por si acaso me mato. She said it was in case I fell. Por si me caía, claro. She just wanted it to look more like lava. Solo quería que se pareciera más a lava. Bueno, típico, ¿no? Y con esto pues vas más rápido, ¿no? Ahora mismo te están enseñando un poquito los controles y tal. Bueno, de momento, nada que no tengamos ya experiencia. A ver, es un tutorial, ¿vale? Tampoco queremos morirnos ya. De momento sirve. Vale. Sabemos correr y sabemos saltar. Capítulo 1, aprendiendo a caminar. Estaría guay si hoy nos hiciésemos el capítulo 1, pero, como digo, este puede ser el título del vídeo, capítulo 1, aprendiendo a caminar. Pero no creo que hagamos más de media hora. No por nada, sino porque son tantas cosas y hoy, como primer día toma en contacto, está guay, yo creo, media horita. Haremos más, ¿eh? Tenemos que sacar muchas cosas adelante, tenemos muchas cosas ahí pendientes. Y Horace tiene muy buena pinta, la verdad. Además está en español, eso se agradece. Pero bueno, no caemos bien a la peña. La niña mira mal, el otro mira mal. No le caemos muy bien a la casa esta donde hemos caído, pero... As he insisted everyone call him, although the professor always called him Anton. For a while, he called me a yellow bastard, but the old Capullo la llamó hace tiempo. As he thought it sounded racist. Solo le caemos bien al anciano. Before he worked here, he'd gotten in with some bad people and was the driver in the post office robbery, although it all went wrong for some reason. Mr. Silton showed me a video of his band. I'm sure some people must like it, but I just found it terrifying. Then there was Alice. She was the cook. She was a nice old lady. When she was younger, she had been a teacher. Aquí cuanto más anciano, más agradable, ¿no? Later, she had a small part in Coronation Street. Mr. Silton said, before she worked for the old man, Alice was quite a hoarder. She kept old newspapers and bicycles, and something about síndrome de Diógenes. Síndrome de Diógenes a tope, la señora. The old man gathered everyone together to show them what I was capable of. What else does he do? Asked Mr. Silton. The old man smiled. A ver, tarea doméstica, como que, ¿qué nos van a poner? La otra solo quiere periódico. Asked Alice. I'm not sure that's a good idea, said the old lady, but he can do all sorts of jobs. Yeah, said Mr. Silton, shove a stick up his ass and he can do Dick's job. Joder. Now, said the old man, we have company, pointing to some important-looking people. Two large men, both called Gary, set up what the old man referred to as lasers. He said again, I should try to get from one end of the room to the other, but I shouldn't be worried, as I had a special chip which meant no matter how damaged I was, esta está bien, vida infinita. He said it was like infinite lives in a video Como la vida ilimitada de los videojuegos. He realized I didn't understand. He said he would explain another time. Es inmortal.
Vale. ¡No! Se me ha ido el control. Joder. Estoy yo fino, ¿eh? Se me fue el control, Que tiene la sensibilidad fuerte. A la primera, como siempre. Si no la habéis visto a la primera es porque vuestro ojo os ha engañado, pero a la primera. The man in grey laughed. What kind of artificial intelligence was that? He asked. Ah, vale, solo se puede reanudar o pausar. Right, unless there's something in the way. Okay, okay. Sí, solo se puede reanudar o pausar, o sea que no la tenemos que comer. A ver, había una opción de saltársela, obviamente no quería saltármela porque está bien enterarse a la historia, pero en cuanto yo leo suelo saltarlo. Lo que pasa es que claro, es una cinemática difícil. Vale, a ver, ¿qué me toca hacer ahora? ¡Opa! Vale, entiendo. No, en verdad no entiendo. Agachado. Ahora sí entiendo. Además te lo explica en el panel de fondo, que te agaches. Vale. Upa. Naruto Uzumaki. ¡Hala! Vale. Nium. Es que me he pasado saltando, ¿vale? Por el ímpetu. A ver, eso llega hasta aquí. Hostia, también tira desde arriba. Empezamos fuerte, ¿eh? No puedo subir directamente, ¿no? Y hacer un recorte. Vale, hacemos saltitos pequeños y... Coño. A ver, lo de correr está guay, aunque también tiene su parte... ¡No! Uy. No puedo subir directamente. Estaría guay, ¿eh? A ver. No. Hostia, no puedes tocar ni por la parte de arriba, ¿eh? Soy horrible, ¿eh? Lo admito. Admito que soy horrible, pero bueno. Uy. Espérate que los controles... Ya sabéis que tengo el mando un poquito jodidillo. Y yo me meto en juegos de más plataformas. ¿Por qué? Porque puedo. Tendría que llegar hasta arriba del tiro. No puedo frenarme ahí. Tengo el mando un poco jodidillo y me meto con juegos de precisión, entre comillas. Soy un máquina, ¿sabes? Ah, Naruto, demuestra que vales. Vale, aquí arriba. Aquí arriba. Vale, cuando vaya para de regreso. Ahí está. A la primera, otra vez. Cabrón la puta. Otra vez a la primera y el que diga que no miente. Siempre a la primera. I'm still happy with everything you've done today. So this time, I was determined to do him proud. Vale, ¿qué quieren que haga ahora? En este circuito de pruebas. Vale, supongo que tocar las chispas es malo. Uy. Vale, igual es mejor cuando regrese, ¿no? Otro nivel que me voy a pasar a la primera, no me lo creo, de verdad. A ver, bueno, esto... ¡No! Hostia, tengo que tener cuidado con el... con cuando mira hacia abajo, ¿eh? Ya está, ahora cuando vuelva... Ya está, es muy fácil. Salto flojito. Salto. No comentaremos nada. No habremos comentarios. Si en realidad es súper fácil.
Pero hoy estoy en plan torpe. Arriba y abajo. Claro, supongo que es por la intensidad del salto a lo que se refiere. El mejor de la clase. Por favor, es que hasta lo dice el propio juego. Yo no digo nada, pero... And the winner is... Almendra Nerenda. Me quedan 15 minutos más. También digo, si acabáramos el capítulo 1, antes de la media hora lo dejaríamos ahí en el capítulo 1. Sería perfecto. Hombre, por fin. She also wanted to play me some music. I wasn't sure after what Mr. Silton had shown me. Pam, 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 pam. Esto también es un clásico. As if music wasn't amazing enough, the old lady then bought me a television set. I couldn't believe what I saw. I watched everything I could. Comedy, drama, Comedia, drama, terror, science fiction, sci-fi. anything anyone wanted to watch, I would happily watch with them. Then one day, the old man set up a small box. He plugged some cables into the television and said, "This is what I meant." Hostia, no ha regalado videojuegos. Tanta alegría. Jugaba videojuegos siempre que podía. Te entiendo. I was unstoppable. Unstoppable. Imparable. Es que me encanta porque enfocan los clásicos desde una perspectiva robótica. Estoy jugando al Pong. Hostia, vamos a jugar a Tennis for Two. Por no llamarlo Pong. Table Tennis for Two. Two. Vale. Vale, le tenía que dar al cuadrado. Pong. 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 Vale, tengo que meter 3, ¿no? Es un Pong. ¡Ole! La primera palmúa. Es un Pong tenístico. ¡Eh! ¡Qué falso!, ¿no? ¡Hostia! Me cago en... ¿Really? Supongo que tenemos que ganar por cojones, ¿no? Si no... Era el mejor. Menos cuando juego yo que pierdo. Pom, pom. Venga, venga, que la otra ha sido de calentamiento. Te estaba calentando. Ah, mira, un 3-0, yo no digo nada, pero te he humillado. A la primera y 3-0, lo de antes no ha existido. And arranged a day out by the sea so that Heather could take some photos, although I really don't think she wanted any pictures of me. When the old man asked the professor if he wanted to go, he frowned and said, "I can't believe you want to spend time with that thing. It could destroy the world." I wasn't sure what he meant, but the old man just smiled and said, "That's what you said about the Game Boy. Anton, how about you?" I don't think so. El Antón tiene una cara mala leche. The last time I got in that car, Barry crashed us into a branch at Woolworths. I never would have gone into Woolworths of my own accord. The old man explained that the car was old and the brakes had failed, but Mr. Deck was having none of it. So Mr. Silton drove, and Alice came along for the fresh air. I enjoyed being outside. Although, the old lady kept telling me to be careful of the rickety old walkways. It felt like she was turning me off, but I think she was just concerned. ¿Ves esto, Horace? Algún día todo esto será tuyo. I could see something in the distance. I wasn't sure what it was, so I asked the old man. He said it was a battleship that had sunk in the 1940s, but he was so sad when he spoke about war.
I didn't see what happened, but the metal platform Heather was climbing on had collapsed. Hostia, se ha matado a la niña. She was safe, even if the rocks she was on looked very dangerous. Se lo ha matado. The tide was rising, and we didn't know how long the Coast Guard was going to be. Por habernos So I matado, had Paco. to climb down and get her. Bueno, supongo que es lo que tenemos que hacer, rescatarla. But said I should be careful, as Heather doesn't have infinite lives. No, desde luego ya no tiene vida infinita como tú. Vale. Bueno, nuestra primera misión, capítulo 1, aprendiendo a caminar. Bien. Acantilado de ruidos. Vale. A la primera ha salido perfecto, como habéis visto. Hostia, ¿no? Qué ruido. Pues supongo que esto es normal, ¿no? Quizá por los efectos, pero... Es que si le quito más efectos... Vale, las trozos que son más blancos obviamente son que se caen. Muy bien, soy un campeón. Anda, que yo también. La roca que está más blanca es que se destruye, así que obviamente hay que pasar por ella lo más rápido posible. ¿Ir para atrás da algo? Oh, sí, da pena. Anda, yo también. ¿Para qué haces backseating? O sea, ¿para qué vuelves? No quería volver. Pensaba que había algo ahí arriba, pero que va, ha sido un baiteo total. Un baiteado, ha sido baiteado. Vale, ahora la electricidad también. Me parece interesante. Joder, la línea sí que está lejos, ¿no? Heather was unconscious, and her leg was broken. So I picked her up as gently as I could. I decided it would be best if I didn't run the rest of the way. O sea que ya no podemos correr. Vale. ¿Y si muero yo? ¿La niña también? Vale. Vale. Titiritín. No, pues. De chilling, ¿no? A ver, lo suyo es cuando... Ahora. Exacto. Lo suyo es ahora, cuando la niña ni se ha inmutado. Estaba dormida. Se entiende. Me la he jugado. Me la he jugado, Paco. Bueno, una vez más a la primera, ¿no? Desde luego. Se me puede dar mejor este juego, ¿eh? A la primera todo. A la primera todo, tío. Por lo menos esperemos que la mire mejor. Ya no la miraría con... ¿no? Encima que te he salvado. ¡Hombre! Me sonríe por fin. Solo he tenido que salvarle la vida. Nada. Sencillo. Robot salva a niña local. Hombre mecánico al rescate. Héroe robot. Herobots. Robot Hero. Robot Hero. Y la niña. Con la escayola. ¿Qué están jugando? A la niña corredora. ¿Se siente un coche? Ahora ya puedes andar. Hombre, ya por fin, ¿no? Se le ha quitado el miedo, solo, como digo, le hemos tenido que salvar la vida. Pequeñas futesas. Nada, algo ligerito. ¿Sí? After a while, she became very interested in how I worked. Soon she knew as much about me as the old man did, if not more. We spent the next couple of months visiting other countries, as when it came to teaching me things, the old man always liked to pick interesting locations. He had explained the basics of mathematics to me at the Great Pyramid of Egypt. Hostia, hasta la pirámide del Antiguo Egipto. History in the dead of night, surrounded by mysterious giant stones. Ay, las piedras estas, los menires, estos raros que no me acuerdo. Tirando cosas de los globos. I was surprised when the old man took me to a restaurant. It was nice, but it seemed very somber compared to the previous grand locations.
He said he just wanted to chat, and this was nice and quiet. Plus it was his favorite place to eat. We talked about life, the universe, Douglas Adams, Douglas Adams. everything really. When I asked him why were we here, why did we exist, he just smiled and said, life is like a game, just don't Like a expect game. to be finished anytime soon. When I looked puzzled, he said, well, everyone should have a purpose. So I asked him, what's my purpose? He thought for a bit, then said, so you want to be a real boy? Which just confused me even more. Eventually the old man said, for now, I want you to help clean things around the house. I must have looked unimpressed, as he then said, okay, I want you to clean 1,000,000 things. It didn't sound like the meaning of life, but I suppose you've got to start somewhere. Hemos terminado el capítulo 1. Ya está, gente. No podemos hacer más. Vamos de capítulo en capítulo. Al final media horita es el capítulo 1 más o menos. Si te lo pasas toda la primera como yo, igual un poco menos. Nada, hemos terminado el capítulo 1, lo dejamos por hoy. O sea, no puede ir mejor. Primer vídeo, capítulo 1, de locos. De lujo. Encima hemos sacado el primer trofeito. This time when I pulled Mr. Silton's finger, I got the joke. But it wasn't very funny. The old man then explained that he had installed a special chip which allowed me to clean away anything that was broken. Vale, y obviamente lo de limpiar va a ser importante porque hay un trofeo de limpiar bastante. Pero eso será el próximo día. It all sounded very complicated, but he said all I really had to do was pause, and it would bring up all the information I needed. He then said he wanted me to find and clean all of the items in the room. Vamos. He told me there would be some chains to climb, but that would be nice and easy, as I just had to press up. He then finished by saying, when I had collected all the items, I should come back here. Vale, lo de la limpieza será el próximo día, como digo. Vamos a salir a pantalla el título, supongo que lo guarda, así que maravilloso. Poco podemos decir, bastante bien este Horas, el capítulo 1 de momento. Obviamente, pues el primer capítulo es el mejor de la clase, completar el entrenamiento básico de robots, que ya lo tenemos un 100%, todo el mundo que lo ha jugado. Y pues, obviamente es limpiar tu primera cosa, limpiar cosas, hasta limpiar 1000 cosas incluso. Vamos a hacer, pues eso, un poquito de todo por delante, ¿no? Visitar todas las mansiones, ayudar a lavar platos, ayudar a jugar en el arcade, morir 1000 veces, que pues eso va a ser fácil. Comprar un objeto en una tienda, tu viaje en tren, completar el juego, derrotar, viajar, derrotar, joder, derrotar a jefes por doquier. En fin, hay muchas cositas, ¿no? Hay muchas cositas, como digo, iremos poquito a poco, yo creo que es lo mejor. Así que nada, muchas gracias a todos por pasaros, nos vemos en el próximo vídeo, espero que se lo paséis muy bien, encontremos con todo, tenemos por delante, que no es poco, nos vemos hasta prontito, chao, bye bye, hasta el chao, adiós, buenos, nos vemos, chao.